inicio. ¿Ahí alcanzan a ver bien la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ok. Vale, voy a ver si la puedo hacer un poquito más grande. Sí. Ok. Listo. Bueno, les voy a hablar ahorita de la fisioterapia pélvica en el abordaje de dolor pélvico asociado a endometriosis. Mi nombre es Diana Méndez, soy fisioterapeuta especializada en salud pélvica y les cuento un poquito de mí. Bueno, yo hice un posgrado internacional en fisioterapia pélvica y estoy certificada en salud pélvica por la Academia de Salud Pélvica de la APTA. También estoy certificada en el tratamiento de dolor pélvico, también por la APTA, y en métodos específicos como liberación miofacial específica en piso pélvico, rehabilitación propioceptiva pelviperineal, gimnasia abdominal hipopresiva, entre otras técnicas específicas. Y tengo mi clínica de fisioterapia especializada en salud pélvica en Polanco, en la Ciudad de México. Y bueno, para hablar como de manera general de la fisioterapia en salud pélvica, pues básicamente lo que nosotros hacemos es, nos centramos en la prevención y el tratamiento de todos los tipos de trastornos que afecten a la función de la región abdominal, pélvica, lumbar y perineal. Y como fisioterapeutas, pues nos vamos a enfocar directamente en el tejido conectivo, músculo, tendón, fascia, ligamento y específicamente de nuestro calp, que va a ser nuestro complejo abdomino, lumbo, pelvi, perineal, que lo vemos aquí en la siguiente imagen, que tenemos nuestro calp, nuestros músculos que van a estar conformando este calp, comúnmente conocido como core, son nuestro diafragma, todos estos son músculos profundos y son músculos estabilizadores de nuestro centro, la pelvis es nuestro centro, por lo que todas estas estructuras forman una parte muy, muy, muy elemental. Bueno, diafragma es nuestro principal músculo respiratorio. Tenemos también el transverso del abdomen. Si se dan cuenta, todos estos músculos forman como un tipo de cajita. A mí me gusta llamarle como una caja. Hay fisios que lo explican como una casa, que tiene como su techo, sus paredes, su suelo. Y bueno, como pared de adelante vamos a tener el transverso del abdomen. El transverso del abdomen es un músculo que prácticamente muy pocas personas conocen. Es muy, muy importante. De hecho, es ese músculo que debería estar activándose en todos nuestros esfuerzos. Y es un potente estabilizador de nuestro tronco y también da estabilidad y da soporte a nuestros órganos internos. Este, si se dan cuenta, llega aquí al pubis y del pubis conecta con el piso pélvico, que van a ser todos estos músculos, piso o suelo pélvico, que van a cerrar nuestra pelvis en la parte inferior. Y en la parte de atrás vamos a tener nuestros multífidos, que son todos estos músculos pequeñitos que estabilizan la columna. Todos estos músculos están muy conectados por pues, nuestra fascia, ¿no? Toda la fascia va a estar rodeando como toda esta zona y generando que si hay alguna alteración en alguno de ellos, pues que pueda afectar también a otros. Entonces, bueno, pasemos al tema de la endometriosis. La endometriosis es un trastorno ginecológico inflamatorio crónico caracterizado por el crecimiento de tejido similar al endometrio fuera del útero. Aquí es importante recalcar y mencionar que la endometriosis no es el endometrio, porque a veces se escucha esto de, es cuando el endometrio crece fuera, pero no es el endometrio en realidad. Es tejido similar, pero no es el endometrio. Y entre las manifestaciones clínicas vamos a encontrar dolor pélvico crónico, fatiga, dismenorrea, dispareunia, infertilidad, disuria y disquesia. Estos son solo algunos de los muchos síntomas y alteraciones que presentan nuestros pacientes. Dentro de las alteraciones y síntomas relacionados con la endometriosis, desde los cuales la fisioterapia pélvica puede ayudar, tenemos, bueno, yo lo dividí en varias áreas que son como lo que más comúnmente vemos y es en lo que nosotros como fisioterapeutas pélvicos vamos a influir. Tenemos el área de dolor y todo lo que afecta a las funciones urinaria, defecatoria y sexual. Aquí puse este círculo en el fondo para conectarlos porque realmente cada que nos llega a nosotros una paciente con endometriosis es que va a traer usualmente una interacción de todo. Puede tener dolor, pero puede tener también una afectación a nivel urinario o una afectación a nivel sexual o una interacción de las cuatro o una, entonces va a ser como muy, muy variable esto. Aquí en función urinaria, ¿qué es lo que más comúnmente vamos a ver? Casi, bueno, un muy, muy buen porcentaje de las pacientes van a tener disfunción de vaciamiento vesical. Esto es como, pues sí, bastante frecuente, especialmente cuando hay focos endometriales.
en los ligamentos uterosacros, que pues es un lugar bastante frecuente de encontrar endometriosis. Entonces, bueno, la disfunción de vaciamiento vesical es muy, muy común y usualmente cuando nos refieren a las pacientes ya traen como algún diagnóstico urodinámico en el cual ya nos dice que el detrusor cómo se está contrayendo, si el piso pélvico está teniendo actividad a la hora del vaciamiento. Entonces, ya nosotros esto nos arroja información de que ese piso pélvico está activándose en momentos en los que no debería estar activándose. Entonces, ya nos da también a nosotros a pensar un poquito en nuestra intervención y en cómo va a estar esa paciente cuando la revisemos. También podemos encontrar hiperactividad vesical, síndrome de vejiga dolorosa y de síntomas podemos tener disuria, dolor al hacer pipí, dolor pélvico, frecuencia urinaria o urgencia urinaria. Hay pacientes, y esto pasa especialmente, por ejemplo, cuando están post cirugía, que llegan a referir que tienen dolor en la vejiga o que sienten que cuando están orinando sienten como su vejiga se contrae, pero duele. O que cuando les empiezan a dar como ganas de orinar, sienten dolor. Entonces, esto es bastante frecuente y trabajando muy específicamente con la musculatura abdominal, se ve bastante esta molestia. También tenemos alteraciones en la función defecatoria y específicamente, pues, lo más común, aquí como que yo remarqué en negritas lo que vemos como más frecuentemente, no que sea como lo único, pero sí es como lo más frecuente. Aquí en función defecatoria de lo que más nos vamos a encontrar, usualmente las pacientes nos van a decir, yo me oscilo entre estreñimiento y entre diarrea, como que siempre estoy oscilando entre las dos. Pero usualmente también llegan a tener como solamente estreñimiento. Y el estreñimiento pues también es algo respecto a lo que nosotros podemos hacer mucho, ¿no? Llegan a tener también fisuras, sangran frecuentemente por la misma hiperactividad de los esfínteres, dolor rectal que se puede presentar antes, durante, después o independiente de la defecación. También es muy común tener que las pacientes nos refieran espasmos a nivel rectal, por ejemplo, que están sentadas y de repente les dan espasmos. Pero esto suele ser como más frecuente cuando están en su periodo. Y también podemos tener sensación de evacuación incompleta. Estos son es como lo más común que llegamos a ver. En la función sexual, pues la reina de todas las disfunciones, que es como lo que más nos vamos a encontrar y que pues un muy buen porcentaje de las pacientes tienen, va a ser la dispareunia, que puede ser superficial o profunda y que también dependiendo de cómo nos lo refiere a nuestra paciente es también cómo vamos a valorar y cómo vamos a intervenir. También es importante preguntar acerca de dolor en la excitación. También a las pacientes llegan a presentar dolor en la excitación, dolor antes, durante o después del orgasmo y también anorgasmia. Y bueno, también podemos tener vaginismo o vulvodynia. Entonces, la que más frecuentemente se va a encontrar es la dispareunia, pero bueno, no estamos como, o a veces es dispareunia en combinación con alguno de estos. Y luego tenemos ya en tema específico dolor, pues también el síntoma más importante y la alteración más importante que va a ser la dismenorrea. Esto, pues también la mayor parte de las mujeres con endometriosis van a tener, pero pues tampoco es así como reglamentario. Y a veces también llegan a tener dolor pélvico, o sea, en la parte suprapúbica específicamente, en ausencia de menstruación, hay quienes lo tienen constante. Dolor generalizado en uno o en ambos miembros inferiores. Y bueno, algo que frecuentemente como que acompaña a todos suelen ser las lumbalgias, las inguinodinias, las coxalgias o la cetalgia. Y bueno, en el abordaje desde la fisioterapia pélvica es importante empezar desde un lugar, o sea, desde el lugar al que llega la paciente. Esto hace toda la diferencia y yo lo quise agregar acá porque sí importa mucho el lugar al que llegan nuestros pacientes, cómo lo tenemos decorado, cómo se siente el ambiente, qué tan limpio está, cómo es la atención, cómo se sienten de cómodas, porque todo esto al final es como el primer contacto que tiene la paciente y también impacta mucho en la seguridad que ellas van a sentir pues estando en ese lugar, ¿no? Y bueno, también aquí importantísimo la parte del rapport. Es importante para crear un entorno de confianza, empatía y comprensión, lo cual pues es fundamental para mejorar los resultados del tratamiento. Entonces, nuestro primer acercamiento con las pacientes también es verdaderamente importante, el cómo yo me acerco a saludar, cómo yo me presento, cómo es mi actitud corporal con ellas, porque también usualmente las pacientes llegan a nosotros después de un periodo, usualmente esto es lo más común en endometriosis, que ya pasaron por muchos médicos, que hicieron sus síntomas pues algo como mucho menor a lo que realmente es, y entonces llegan con nosotros inseguras de cómo va a ser esto, qué me va a pasar, me van a tener que tocar y cómo va a ser. Entonces es importante que nosotros transmitamos esa seguridad desde el principio.
Y bueno, también esto del reporte tiene que permanecer a lo largo de todas nuestras sesiones y va a involucrar estos elementos claves, como lo son la escucha activa y la validación emocional, poder escucharlas sin juzgar y mostrar comprensión respecto a lo que están sintiendo, porque sabemos que la endometriosis no solo afecta como el área física, también afecta el área mental, más bien el área emocional, o sea, el cómo impacta la enfermedad a la paciente es importante y también, pues, más que nada como el saber que no somos solo cuerpos, ¿no? Que realmente pues somos seres integrales, que tenemos muchas áreas que a veces van a venir y van a venir muy tristes y van a venir sintiéndose mal y van a venir sintiéndose fatigadas. Entonces nosotros muchas veces nos va a tocar ser esa persona que la acompaña. Realmente vamos a ser esos profesionales de la salud que la acompañan a través de varias sesiones y a través del proceso que es altas y bajas, altas y bajas. Entonces, bueno, mostrar comprensión, educación sobre la condición y nuestra intervención. Siempre es importante explicarles a las pacientes acerca de lo que tienen, pero también cómo vamos a intervenir nosotros y en qué va a influir. No podemos llegar y decir, como yo te voy a curar la endometriosis, ¿no? Sabemos que esto no. Pero, oye, mira, yo te voy a ayudar con los síntomas porque esto que sientes puede estar relacionado a esto y esto. Y mira, ahorita después de que haga tu historia clínica, te voy a explicar todo. Entonces, también transmitir esa seguridad. El enfoque tiene que ser siempre individualizado, tiene que haber un plan de tratamiento individualizado y tenemos que fomentar, y esto es algo importante, la participación de las pacientes en la toma de decisiones. Algo fundamental acá es que nosotros no somos quienes llegamos y decimos, oye, te voy a hacer esto, 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 esto y esto. No, nosotros tenemos unos objetivos y tenemos pues un plan de tratamiento, pero al final tenemos que considerar cómo llega nuestra paciente a cada sesión. No podemos como simplemente decir, hoy vienes y te voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, te voy a hacer lo que yo tengo pensado en mi plan. Entonces, algo importante acá es que la paciente pueda tener una dicha sobre lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, es importante cuando llegue la paciente, pues preguntarle, ¿cómo te sientes? Mira, yo tengo este plan. Mi plan es hacer esto y esto contigo. ¿Te parece bien? ¿Quieres que empecemos con este piso pélvico y te late que después nos vamos a tus aductores o que después, mira, te libera un poco tu espalda? Esto es fundamental porque puede ser que esa paciente ese día llegue y te diga, ¿sabes qué? Que hoy, pues no, estoy en mis días y no quiero que me hagas absolutamente nada porque me siento incómoda. Entonces, es importante que la paciente tenga la confianza de transmitirlo y decir, ¿sabes qué? Hoy no, pero mira, yo tengo todas estas opciones que también podemos hacer. Entonces, esto es fundamental. Es como decisiones. Diani, Dime. pausa. Ahí me dicen que hay chicas que son de Brasil que piden si puedes hablar un poco más despacio para que comprendan español. Ah, ok, sí, Estás perdón. hablando perfecto, perfecto, pero porque hay gente que es de Brasil nada más. Ok, Gracias. vale, me voy más lento. Va. Bueno, esto de fomentar la participación de la paciente, empatía y paciencia, pues sí, conectar también con esta parte de que, pues de repente es posible que se desesperen, como cualquier paciente en un proceso de rehabilitación que de repente dice como de, ay, voy súper bien, y luego, ay, tuve una bajada, y luego, ay, otra vez subo. Bien sabemos como oficios que los procesos de rehabilitación están llenos siempre de altas y bajas, que hay días buenos, días malos, pero es importante que pues poco a poco empiecen a ser más los días buenos. Entonces, empatía y paciencia, el apoyo a largo plazo, que a pesar de que poco a poco nuestra paciente vaya estando mejor y la vayamos soltando, pues que sepa que si llega a tener dolor o que si llega a tener alguna molestia, que puede acudir a nosotros. Y pues el trabajo, que sepa que trabajamos en equipo, pues con los médicos ginecólogos, con los nutriólogos, con psicólogos, etcétera. Entonces, también esto da mucha seguridad. Y bueno, ya entrando en la historia clínica. A mí la historia clínica se me hace que es algo fundamental en las pacientes con endometriosis, porque como les mencioné antes, van a llegar y usualmente van a traer una amplia gama de síntomas. Van a llegar manifestando dolor, manifestando estreñimiento, manifestando dispareunia, varias cosas diferentes que van a hacer que pues, nosotros podamos revolvernos un poco en la historia clínica y de repente perder como ahí el hilo de en dónde estamos, ¿no? Entonces, bueno, en la historia clínica va a ser importante tener pues nuestros datos básicos, incluyendo pues ocupación, red y vínculo, por ejemplo, detalles como vas entrando a mi consulta y cómo te gusta que te digan, sé que te llamas María, pero cómo te gusta que te digan y lo anotas, porque así te vas a referir a esa paciente y eso le va a dar confianza. O si te dice el nombre de su pareja, lo anotas también para que digas, oye, ¿cómo te fue? ¿Intentaste esto? Y Mario, ¿cómo está? Entonces, todo este tipo de cosas también ayudan a generar ese vínculo de confianza. Diagnóstico, tiene endometriosis, cómo está diagnosticada, qué dice su mapeo, fue con ultrasonido, tiene adenomiosis o solamente endometriosis, como esta parte de
cómo está. ¿Qué médico la refiere? Esto también es importante porque también nosotros queremos mantener esa comunicación constante con los médicos para que pueda saber de su evolución y podamos nosotros reportarle pues cómo va la paciente. Antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos y no patológicos, si tiene presencia de alguna enfermedad, por ejemplo, autoinmune o reumatológica o algo que debamos saber. Antecedentes ginecológicos, ciclo menstrual, como es, embarazos, tratamientos de fertilidad, que también es algo pues bastante común. Tratamientos actuales y pasados, pues hormonales y farmacológicos, usualmente, como mencioné, han pasado por varios tratamientos diferentes, especialmente hormonales, entonces esto también es importante saberlo. En cuanto a cirugías, pues tenemos que tener como ese récord, pero también en el área pélvica me parece importante enfatizar cómo fue su recuperación y cómo se sienten desatisfechas, porque hay pacientes que ya les hicieron alguna cirugía por endometriosis, pero dicen es que a mí me dejó peor, es que no me ayudó en nada porque fui con un doctor que pues no era especialista, entonces pues me hizo algo que pues yo no supe ni qué me hizo, ¿no? O un clásico que luego como de ahí perdí el video, entonces no se los dan, entonces también es importante preguntar esta parte. Interconsultantes, pues con quién están yendo, están teniendo como atención al mismo tiempo que tú estás llevando como a esa paciente, por parte de nutrición, psicología, urología, gastro, coloproctología, han tomado fisioterapia antes o no, y si sí han tomado fisioterapia específica del área pélvica, ejercicio, tipo de ejercicio, con qué frecuencia lo practican, o sea, les ofrece bienestar o simplemente es como de yo lo hago porque toda mi vida llevo haciéndolo. Entonces, todas estas cuestiones son como muy, muy, muy importantes tenerla. Y bueno, ya en motivo de consulta, a mí me gusta pedirle a las pacientes que relaten, porque, o sea, que lo relaten como ellas lo sienten, porque esto nos ayuda a conocer su percepción respecto a su proceso, los síntomas y el impacto que tienen en su vida. Pero también es importante que nosotros como que tengamos un orden en nuestra historia clínica. Entonces, como tip, yo les doy dividir esta historia clínica, por ejemplo, en todos estos apartados que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, dolor, función urinaria, función defecatoria, función sexual y otros. Entonces, por ejemplo, la paciente nos va relatando, a mí me arde mucho cuando hago pipí. Ok, entonces nosotros nos vamos a función urinaria y vamos a anotar disuria o le arde. Es importante también relatar el motivo de consulta tal como lo refiere la paciente. Por ejemplo, esto de siento que hago pipí bien, pero al final tengo que pujar porque si no lo hago siento que me quedo con pipí. Entonces, relatarlo de la manera en la que la paciente nos lo está diciendo también funciona mucho para después, conforme van pasando las sesiones, poder regresar y ver como, ay, mira, tú sentías esto de esta manera, ahorita qué percepción tienes o en qué punto estás. Entonces, esto también es importante. Bueno, a mí me ayuda a colocar las viñetas para poder irlos puntualizando y que no me pierda, porque al final voy a hacer un recuento como de ellos para preguntarle a la paciente prioridades. Y bueno, ya que la paciente terminó de relatarnos todo y que nosotros ya tenemos nuestras viñetitas y ya tenemos como medio ordenado los síntomas que tiene la paciente en particular, entonces vamos a profundizar específicamente en dolor. Por ejemplo, si nos manifiesta dolor, pues de qué tipo es que es presión, punzada, ardor, siento piquete, siento corriente, ubicación específica, intensidad, evolución, factores que disminuyen o exacerban el dolor. En cuanto a la función urinaria, pues nos interesa saber cuál es su frecuencia diurna, si se levanta durante la noche, si tiene urgencias, si siente que termina de vaciar por completo, si le duele, cuál es el volumen, o sea, sientes que haces mucho o sientes que haces 3 gotitas. Percepción, hábitos miccionales también son importantes. Porque, por ejemplo, en cuanto a hábitos miccionales, pues usualmente si no los preguntamos, las pacientes no nos lo dicen, pero, por ejemplo, esto de hago pipí de aguilita, eso para una paciente que tiene disfunción de vaciamiento vesical, pues es, bueno, para todo el mundo es terrible, pero para pacientes con disfunción de vaciamiento, pues eso es algo de las primeras cosas que tú le vas a quitar y le vas a decir, esto de plano no, o sea, no lo puedes hacer. Función defecatoria, pues la frecuencia, si usa como algún suplemento, si tiene que usar como alguna herramienta, esfuerzo, si duele, si llega a sangrar, cuáles son sus hábitos y cómo están sus heces en la escala de Bristol. En cuanto a función sexual, pues es importante preguntar cómo es el dolor, lo mismo, todo lo mismo del dolor que acá, si molesta en ciertas posiciones y es importante profundizar en cuáles, con qué frecuencia lo llega a sentir, factores que mejoren o empeoren este dolor. Y bueno, en cuanto a hábitos, algo pues muy importante va a ser preguntar sobre el estrés. Digo, casi todo el mundo pues
nos estresamos, pero cómo perciben que su cuerpo lo manifiesta o que su cuerpo como lo que lo resiente. Porque hay pacientes que te van a decir, es que yo me estreso y es que siento que me aprieto toda. Y entonces yo aprieto todo mi cuerpo y que son conscientes de que aprietan todo su cuerpo. Pero hay pacientes que dicen, yo vivo estresada y nada más porque me empieza a doler la mandíbula es que me doy cuenta de que estoy apretando todo. Entonces, esto también es importante, como cuál es el nivel de estrés, por eso es importante conocer su ocupación tal cual y cómo lo manejan, si hacen alguna actividad que ayude como a disminuir, bueno, más bien como a gestionarlo. Y bueno, hábitos alimenticios, como es su ingesta de líquidos, ejercicio, etcétera. Y al final, puntualizar y priorizar en cuanto a la historia clínica. ¿Qué vamos a puntualizar? Bueno, es importante preguntarles, por ejemplo, entonces dirías que los síntomas principales que tienes son, y le repites los que te dijo. Y ya que te dice, sí, sí, son esos. Ok, ¿alguno más? No, no, nada más esos. Ok, entonces ahí priorizamos. Y de estos, ¿cuál es al que tú le darías mayor prioridad por el impacto que tiene en tu vida? ¿O qué es lo que te gustaría que mejorara primero? Esto, pues, es bastante relevante porque, pues, usualmente van a tener muchos y tú no te vas a ir como a atacarlos todos. Realmente es común que pues una disfunción de vaciamiento y una dispareunia pues se van a ver beneficiadas por un tratamiento muy parecido, que va a ser probablemente disminuir la hiperactividad de los músculos de piso pélvico, darle conciencia de relajación, entre otras cuestiones, pero igual quieres como ver para la paciente qué es lo que más impacta o qué es lo que ella quisiera como que se fuera primero. Entonces, pues de ejemplo tenemos aquí como de, no, pues lo primero es el dolor al tener relaciones, lo segundo el estreñimiento y la inflamación, lo tercero el dolor al hacer pipí, el 4 dolor suprapúbico y espalda, 5 dolor inguinal y sensación de rigidez en la cadera. Y bueno, ya que terminamos con la historia clínica, entramos en la parte educativa, que es importante educar en la paciente con diferentes herramientas. Podemos tener como todas estas herramientas que nos ayuden a mejorar, más bien explicarle a la paciente ciertas cosas. Por ejemplo, una presentación que hagamos con muchas imágenes en donde podamos irle enseñando, mira, tu cuerpo está así, este músculo tiene esto y se conecta con esto y por eso puede ser que te duele acá y empezar a educarla en cómo está formado el cuerpo. También podemos usar modelos anatómicos, aplicaciones interactivas. Hay una aplicación que yo les recomiendo mucho que descarguen, que digo, es de paga, pero la verdad es que es muy buena. Se llama Complete Anatomy y es de Elsevier. Y está muy, muy buena porque puedes ponerle capas musculares y le puedes poner nervios. Y la parte específica de piso pélvico, la parte pélvica, viene muy, muy bien. O sea, le puedes meter sistemas, le puedes meter el sistema tegumentario, le puedes meter sistema urogenital, o sea, le puedes meter un montón de capas y quitarle las que quieras. Entonces, está muy, muy buena. Y videos, o por ejemplo, este video del Squatty Potty, del unicornio, que no sé si lo han visto, pero es buenazo para educar a las pacientes acerca de por qué es importante tener un banquito defecatorio y cómo les ayuda. Entonces ya les dices, aquí tienes un músculo y es el pubo rectal y mira cómo modifica el ángulo y entonces eso haga que hagas más esfuerzo y todo esto. Entonces los videos también nos ayudan mucho y los dibujos. Y bueno, de manera general les vamos a dar como esta educación sobre, pues, para quienes no han tomado fisio antes, pues, ¿qué es la fisioterapia? Fisioterapia pélvica y las áreas que abarca, cuáles son nuestras herramientas fisioterapéuticas, no, pues mira, contamos con ciertos aparatos, o mira, nuestra base siempre es el ejercicio, entonces educarles un poquito en esto. Pelvis ósea, músculos pélvicos, sus conexiones y funciones, las alteraciones más comunes en el sistema musculoesquelético relacionadas a endometriosis, estrés y dolor y su relación con el sistema musculoesquelético. Y ya de manera individualizada, dependiendo de lo que nos hayan contado en la historia clínica, pues ya es que nosotros educamos un poquito como en, mira, la función urinaria normal es esto. Debería de ser así, así, así. Esta es la relación de tu detrusor con tu piso pélvico para que, mira, tu detrusor pueda vaciarse bien. Tú necesitas que tu piso pélvico también se relaje bien. Para esto necesitamos tener conciencia. Entonces, ya dependiendo de lo que queremos explicarle, pues es que entramos en todo este tema individualizado, que es función urinaria, función defecatoria, la fisiología, hábitos, músculos de piso pélvico involucrados, los síntomas que presentan cuando hay alteración, función sexual, alteraciones musculares, qué es una contractura, qué es un espasmo, qué es un punto gatillo y cómo se relacionan con la sintomatología. Y bueno, ya en exploración física, pues va a ser, bueno, también esto entra dentro de la parte educativa porque tenemos que explicarle a las pacientes qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Al final resulta fundamental
Un segundo. Perdón. Al final resulta fundamental que las pacientes entiendan cómo va a ser nuestra exploración física. Es importante que sea cuidadosa y detallada esa explicación y que justifiquemos siempre el por qué necesitamos hacer una valoración intracavitaria y que aquí nunca obligamos. Si vemos que la paciente llega y está en estado así como de no quiero que me toques, no quiero que me hagas nada, también explicar, mira, si hago esto es porque necesito revisar esto y esto y esto, porque mira, tu dolor puede venir de acá. Pero nosotros nunca obligamos. Si la paciente en esa primera sesión no se siente lista, es que simplemente, o sea, la vamos a ver más veces. No tenemos que obtener toda la información de ley en esa primera sesión si la paciente no se siente cómoda. Explicar posibles molestias y sensaciones antes, durante y o después de la valoración o de la exploración física y pedir consentimiento para realizar cada parte. Este consentimiento, bueno, también tenemos un consentimiento previamente firmado, pero pues también, por ejemplo, ya te voy a tocar, voy a levantar tantito la sábana, ok, vamos a empezar, todo se lo vamos explicando, todo es importante que vayamos pasito a pasito y que brindemos calma y confianza. Decirles frases como, oye, voy a ir muy, muy lento, te voy a estar viendo todo el tiempo, si vemos que te molesta mucho, no te preocupes, yo no te forzo nada, o sea, a mí ya me da mucha información, si yo entro de que hasta aquí, aquí me quedo, no pasa nada, ¿no? Yo no te voy a forzar ni te voy a lastimar. Eso al final les da como mucha tranquilidad y les da mucha paz porque vienen de, pues, varios médicos o varias evaluaciones o el chip muy integrado de siempre que algo entra me duele. Entonces nosotros lo que menos queremos es reforzar ese chip. Y bueno, viene la parte de la exploración física ahora sí, en la que vamos a valorar nosotros pues el CALP tal cual. La valoración en realidad entra desde que vemos a la paciente entrar al consultorio. Nosotros ya estamos viendo cómo viene, cómo es su expresión facial. Hay pacientes que vienen con mucho, mucho, mucho dolor y se les nota en la expresión facial cómo caminan, cómo se mueven, cómo se sientan. Durante la historia clínica se están constantemente acomodando, cómo es su patrón respiratorio. Y ya en la cuestión postural, que también va a ser importante, vamos a revisar actitud postural, bípedo, sedente y en decúbitos, cómo está la posición de la pelvis, está en anteversión, está en retroversión. La pelvis nos habla mucho de también cómo están los músculos de piso pélvico, cómo están nuestras curvaturas de la columna, las caderas y las rodillas. Y bueno, en movilidad pues podemos entrar a hacer pruebas específicas de movimiento lumbar, pélvico, de cadera. Y ya en la parte de la palpación, entramos con, bueno, yo les puse cómo me gusta a mí dividir la valoración en cuanto a la palpación y pues primero la parte diafragmática y el abdomen, podemos ir palpando y sintiendo también como si hay alguna restricción facial. Nosotros revisamos si hay, por ejemplo, cicatrices o si hay algo que esté restringiendo ahí un poquito la movilidad de nuestra fascia, si hay algún punto de tensión a nivel abdominal, qué tan tenso está ese diafragma. Tan solo desde la respiración podemos ver si las costillas se están moviendo, si ese diafragma está teniendo como libertad de movimiento, y también nos da mucha información de cómo va a estar ese piso pélvico. Y también vamos a valorar miembros inferiores en la parte anterior. Como sabemos, los aductores son músculos que comparten inserción muscular con piso pélvico, entonces los aductores también son músculos que son muy, muy, muy importantes. Entonces valoramos en la palpación también esta parte. Y ya sea que hagamos piso pélvico, dependiendo de lo que la paciente también nos diga, en el medio de esto, o lo pasemos hasta el final de la valoración y nos sigamos con lumbar y glúteos. A mí me parece importante, antes de irnos a piso pélvico, pues sí pasar por otras partes, para que también la paciente se sienta segura, nos sienta cómo es nuestra palpación, cómo es nuestro tacto, como incluso la temperatura de nuestras manos, ¿no? Eso da también bastante seguridad. Entonces podemos meter piso pélvico aquí en el medio o bien al final. Revisarle lumbar y glúteos, revisar miembros inferiores en posterior, por ejemplo, isquiotibiales, y ya después irnos a piso pélvico. La verdad es que no empezar con piso pélvico creo que está bastante bien para que no se sienta como tan invasivo. Y bueno, en diafragma y abdomen, pues precisamente esto, les mencioné antes, el patrón respiratorio, la palpación, musculatura abdominal, pues presencia de contractura o puntos gatillo. Vamos a valorar específicamente cuadrados lumbares, oblicuos, rectos del abdomen, transverso del abdomen, qué tanta propiocepción o qué tanta conciencia tiene del movimiento de su transverso, cómo está la movilidad y cicatrices. Y en miembros inferiores, pues la actitud postural. Esto también es muy importante porque
A veces vemos a las pacientes que no se están percatando de que tienen las piernas así como cerradas o que tienen los pies así tensos. Entonces ahí de repente viene bien hacerles una pregunta como de, oye, ¿cómo están tus pies? ¿Cómo se sienten tus piernas? ¿Están completamente relajadas? Y desde ahí empieza el trabajo de conciencia de, ah, no, mira, las estaba tensando. Ok, a ver, intenta soltarlas. No, no las puedo soltar. Hay pacientes que dicen, no, o sea, y lo intento y no puedo. Entonces ya ahí empezamos a ver y nos empieza a dar mucha información de qué tan consciente está esa paciente como de su cuerpo. Y bueno, vamos a hacer especial énfasis en aductores, en los pacientes que tienen dolor inguinal. Es usual encontrar puntos gatillo cerca de la inserción de los aductores que pueden generar irradiación y a veces las pacientes lo refieren como me duele el ovario y a veces viene desde el aductor. Entonces esto también pues es importante. Luego viene lumbar y glúteos, palpación de musculatura paravertebral y glútea, presencia de contractura y puntos gatillo. Pues valoramos igual cuadrados lumbares, pero desde la parte posterior, paravertebrales lumbares, glúteos mayor y medio, piriforme. Y también revisamos movilidad facial y si hay alguna presencia de cicatrices. Y en miembros inferiores en posterior, pues vamos a valorar lo mismo, isquiotibiales, aductores, gastrocnemios.